Las expectativas electorales del Partido Popular mejoran. Según las últimas encuestas, el PP supera ya al PSOE en número de escaños, pero no con la suficiente fuerza como para desalojar a Pedro Sánchez del gobierno. La verdad es que, a pesar de la mala gestión que este gobierno ha hecho en la crisis del coronavirus, no parece que eso le pase una gran factura electoral. El PSOE retrocede ligeramente, pero no demasiado, y en cualquier caso sigue contando con la posibilidad Frankenstein de pactar con un montón de partidos extraños en el Congreso de los Diputados para garantizarse su permanencia en el gobierno. Ya saben, un gobierno soportado por los más radicales, separatistas, proetarras o populistas. Así están las cosas, mientras nuestro presidente Pedro Sánchez sigue sin contar con mucho prestigio, ya no solo dentro, sino tampoco fuera de España. Resulta que nuestros socios comunitarios no se fían de nuestro gobierno y por eso le han puesto tantas dificultades al presidente español en ese Consejo Europeo de este fin de semana para tratar de conseguir subvenciones procedentes del Fondo para la Reconstrucción. Unos fondos más que necesarios para nuestro país en un momento en que nuestros empresarios lo están pasando realmente mal. Nuestros comercios no acaban de arrancar y nuestras empresas, muchas de ellas, están en riesgo de tener que verse obligadas a cerrar. Así están las cosas, mientras que en España es cada vez más habitual el uso obligatorio de la mascarilla. Después de la decisión que han tomado en la Comunidad Valenciana, ya es obligatorio el uso de la mascarilla bajo multa en todas las comunidades españolas, salvo en dos, en Madrid y en Canarias. Así están las cosas y estos son los asuntos de los que les hablamos hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid en la frecuencia 57 de la TDT, en Aragón a través de 8 Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de 8 Mediterráneo, en Sevilla en 12 Televisión y en Vigo nos pueden ver a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, saben que pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Siempre nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, así como en Facebook y en Twitter. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche, en la mesa de Los Intocables nos acompaña Ana Velasco. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Javier? Gracias por acompañarnos. Gracias. Y también con nosotros César Sinde. Don César, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Gracias por estar con nosotros. Un placer. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que España está siendo destruida por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es, por tanto, el momento de defender nuestra nación. Hazte socio de nuestro club patriótico del Distrito, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Dependiendo del nivel, tendrás acceso a contenidos exclusivos y conocerás a nuestros presentadores y colaboradores. Y, por último, hasta podrás convertirte ocasionalmente en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral. Nosotros te invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. Puedes encontrar más información en su página web patreon.com/distritotv o llamando al teléfono 913-719-167. El Partido Popular sigue creciendo en expectativa de voto. Según una encuesta de NC Report que publica hoy el diario La Razón, el partido de Pablo Casado sería el más votado en caso de que se celebrasen en este momento elecciones nacionales. El PP, desde sus actuales 89 escaños, experimenta un notable crecimiento hasta alcanzar los 108 o 110 diputados. El PSOE, de 120, baja a 110 o 112. Vox se mantiene como tercera fuerza, bajando de sus actuales 52 a 49 o 51. Podemos sigue cayendo y de sus 35 diputados actuales se queda en 26 o 27. Ciudadanos recorta de los 10 escaños que tiene en este momento para quedarse en 7 u 8 escaños. Tenemos comunicación con el director de publicaciones de La Razón, José Antonio Vera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Don Javier, muy buenas noches. José Antonio, da la impresión de que esta mala gestión de la crisis que ha tenido el Gobierno no acaba de pasarle factura a Pedro Sánchez, que sí, pierde expectativa de voto, es superado por el Partido Popular, pero no parece que caiga tanto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tienes razón en esa visión, porque en efecto las encuestas que se han publicado, hombre, si dejamos al margen la del CIS, ¿no? Porque si tuviéramos en cuenta la del CIS y solo la del CIS, diríamos que no solamente la mala gestión de la crisis del COVID no le ha ido muy mal, sino que le ha ido fenomenal, ¿no? Porque según esa encuesta sigue manteniendo sus expectativas y al alza, ¿no? La realidad es que la encuesta de La Razón, la que ha publicado La Razón hoy de NF Report, es bastante coincidente, no en todo, con la de GAT3, que efectivamente daba una subida importante al Partido Popular, y entendemos que son los institutos, digamos, más libres, porque tienen una trayectoria profesional bastante considerada y reconocida por parte de la opinión pública, son aquellos que generalmente suelen estar un poco más acertados, y yo creo que por ahí van los tiros. Y es verdad que eso que comentas es cierto, es decir, que el Partido Socialista, pese a todo, no se hunde, y eso que la gestión pues ha sido muy deficiente y que ha sido, según por ejemplo la Universidad de Cambridge, según ya hemos tenido ocasión de comentar, pues ha sido la peor de Europa con diferencia, con un resultado absolutamente lamentable, como ya sabemos, en lo que se refiere al número de muertos por número de habitantes, en lo que se refiere al número de sanitarios contagiados y en general a la mayor parte de los parámetros que han sido evaluados, ¿no? Bueno, así es la vida, y parece que el Partido Socialista, que tiene un importante control de los medios, pues eso le puede estar funcionando, y en efecto, desde luego, no se produce debacle, aunque sí se produce en el caso de Podemos, que sí que tiene una caída, ¿no? La subida que le otorgan al PP las diversas encuestas parece lógica en estos momentos que la oposición suba, pero de todos modos también es una subida insuficiente. En cualquier caso, el gobierno de izquierdas parece garantizado siempre y cuando pueda seguir pactando con esos restos que corren por el Congreso de los Diputados, desde los separatistas a los proetarras, pasando por los populistas. Bueno, y la realidad es que no tenemos que tener ninguna duda sobre que si ese resultado se volviese a repetir, esos pactos se volverían a producir de nuevo, porque ya sabemos que Pedro Sánchez no tiene el mayor empacho en poder llegar a acuerdos con todos esos partidos que efectivamente lo único que persiguen es que España como nación, como la nación que conocemos, sea destruida, porque ellos quieren otra cosa diferente, ¿no? Quieren no una monarquía, sino una república, quieren una república que sea confederal, por tanto no el actual sistema de las autonomías, sino con países independientes. Y bueno, el señor Sánchez está entregado a ellos, y si tiene que pactar de nuevo con ellos, lo hará. Yo creo que lo que tiene que hacer la derecha, y sobre todo los partidos que en este momento se ve que tienen una fuerza importante en el ámbito del centro-derecha, que son el Partido Popular y Vox, es hacer un esfuerzo de convergencia para que, si no digo que sea un pacto global en todo el Estado, sí por lo menos en aquellas provincias en donde la división de las fuerzas de centro-derecha permite que gobierne el Partido Socialista, o que el Partido Socialista obtenga escaños en esas circunscripciones, por lo menos que ahí haya una convergencia para que esa mayoría, esa ventaja que tiene Pedro Sánchez y el Partido Socialista en unas elecciones generales no se pudiera producir. Porque si eso se llega a producir de nuevo, tendremos Partido Socialista para in eternum, como el que dice, ¿no? Esta subida del Partido Popular, además, se nutre a base de votos que antes habían ido a Vox o a Ciudadanos. Da la impresión de que le cuesta al PP pescar en caladeros nuevos. Sí, pero hay que saber una cosa, y esto hay que tenerlo muy, muy presente. Si un partido cualquier partido quiere tener una mayoría absoluta, cosa ahora mismo impensable en España, ¿no? Y a nivel general, pues mucho menos, eso solamente se puede conseguir, pues como ha ocurrido, por ejemplo, en Galicia, que es siendo que el Partido Popular o el que fuere obtuviese también votos que no son estrictamente votos de los suyos, digamos, del centro-derecha. Por supuesto, tienes que agrupar a todo el centro-derecha, pero tendrías que conseguir también que personas que han votado al Partido Socialista y que son más bien, no son militantes del Partido Socialista, pero en un momento determinado han votado al Partido Socialista, que esas personas te voten. Si eso no es así, desde luego la mayoría absoluta nunca se consigue, es imposible. Y desde luego tampoco se consigue un resultado
mínimamente bueno que te permita gobernar. Por tanto, yo no digo que eso signifique que el PP tenga que travestirse y trasladar un mensaje mucho más centrado o próximo al Partido Socialista. No, lo que tiene es que convencer, como por ejemplo ha ocurrido en Galicia, a personas que habitualmente votan al Partido Socialista en municipales o en otras elecciones a que te voten a ti porque presentas un proyecto que sea creíble con un candidato que sea atractivo. La caída de Podemos también parecía previsible, pero da la impresión de que es menor de lo que merecería dado su fracaso en Galicia y País Vasco y tras los escándalos que salpican a Pablo Iglesias, ¿no? Sí, ciertamente, yo no sé, me parece que en cualquier caso la fuerza que tiene Podemos, la fuerza entre comillas, que no es menor, porque claro, un partido con 35 escaños, pues es un partido potente, ¿no? No son los 71 que tuvo en otra época, pero sí que es un partido potente. Pero la fuerza que tiene Podemos es la fuerza de Pablo Iglesias. En la medida en que sean unas elecciones, digamos, generales, en la que el cabeza de cartel es Pablo Iglesias, yo creo que el atractivo hacia su opción es mayor por parte de esas personas que están dispuestos a votar a una opción como la de Podemos. En la medida en que sea unas elecciones regionales, como ha podido ser en el País Vasco o en Galicia, yo creo que la fuerza de Pablo Iglesias no es la misma y por tanto eso se diluye. A mí me parece que efectivamente no hay que pensar que la destrucción que se ha producido de Podemos, por ejemplo, en Galicia, se va a trasladar a unas generales con relación a Pablo Iglesias. Me parece que eso sería ficticio, no sería lógico. Es muy posible que caiga, porque me parece que está teniendo un desgaste muy potente, pero entiendo que será también muy complicado de que pueda bajar de ese, digamos, de ese suelo, que lo que ha sido Izquierda Unida o el Partido Comunista en sus mejores tiempos, cuando estaban con Anguita o con Carrillo, tenían, que estaba en torno a los 20 escaños, ¿no? Un último detalle, José Antonio, ya has mencionado que en estas circunstancias es imposible una mayoría absoluta, pero con lo fragmentado que está el Parlamento, ¿sería posible un gobierno de derechas? Es que el problema es que no suma, tal como están las actuales circunstancias, a no ser que el Partido Popular y Vox llegaran a ponerse en una situación. O sea, ¿cómo se podía producir probablemente una mayoría de ese tipo? Pues solamente se podría producir si Ciudadanos capta votos del área del Partido Socialista, es decir, votos de la izquierda, y por tanto PP más Vox más Ciudadanos y desde luego con la intervención del PNV se pudiera lograr una mayoría de escaños suficiente como para conseguir la investidura, y ya es difícil, porque hay que reconocer que eso es muy complicado, porque no sé hasta qué punto, por ejemplo, pues no sé, Ciudadanos y un partido como el PNV estarían dispuestos a apoyar a una alianza o una coalición que podía estar formada por el Partido Popular y Vox. Es bastante difícil, pero bueno, cosas más difíciles también se han producido en política y luego se han solventado, o sea que cualquiera sabe, ¿no? José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias y buenas noches para todos ustedes, para todos vosotros. Muchas gracias, hasta luego, un saludo. Ana, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que voy a empezar por lo último que ha comentado, que me ha llamado poderosísimamente la atención, que considere que Vox podría llegar a algún tipo de pacto con el PNV. O sea, eso es algo absolutamente descartable, imposible. O sea, no se trata de que el PNV le perdone la vida a Vox, es que Vox no quiere saber nada de los partidos separatistas y además de verdad, y jamás en la vida va a pactar Vox con el PNV. Y precisamente que a estas alturas todavía se siga considerando que el PNV tiene que ser un elemento fundamental a la hora de la composición de gobiernos es un error garrafal. Porque yo me imagino que José Antonio no lo decía tanto por una cuestión de ideología política, sino de números estrictamente. Pero da igual, al final los números sirven para formar gobiernos. O sea, el PNV fue el que hizo que después de aprobar los presupuestos de Rajoy y después de darle su voto de confianza, le traicionó para que saliera adelante la moción de censura. El PNV es un partido traidor
traidor a España, no cree en España, no quiere a España, ya basta de querer contar con ellos para formar gobiernos en España. Cualquier gobierno que esté respaldado por el PNV será un gobierno débil y será un gobierno condicionado por el separatismo. Con eso hay que terminar ya, hay que terminar para siempre, con la influencia del separatismo en los gobiernos de España. Por otra parte, quedan, puede ser que 3 años y medio para que haya elecciones. Falta mucho. Falta mucho tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer, en mi opinión? Lo que hay que hacer es trabajar para ilusionar a la gente. O sea, este es el momento de acercarse a los ciudadanos, de plantear, aunque no haya campaña electoral, la campaña electoral tiene que ser diaria, hay que acercarse a la gente, hacerle partícipe de las ideas que defienden los partidos, ser convincente, estar comprometido, ser luchador, pelear y ganarse la confianza de la gente y aspirar, tener el objetivo y el propósito de que cuando lleguen las elecciones conseguir el mayor número de votos y de escaños posible, por uno mismo, y luego, en función de las necesidades, pues se pactará o no se pactará. Como también, hombre, el Partido Popular, por supuesto que es un partido de Estado y un partido leal a España, evidentemente, pero es que ayer en el ABC su secretario general atacaba frontalmente a Vox. Entonces, claro, si hay muchos sectores que están pidiendo que haya una confluencia y tal, pero claro, no se puede ir a degüello contra... Mientras la derecha siga dividida, la verdad es que pocas expectativas hay. César, ¿no te da esa impresión? Es que la ley electoral es la que es y no tenemos la culpa de eso. A ver, en muchas ocasiones cuando se recuerda la traslación de escaños o a escaños de los votos que se obtienen, cuando siempre se llega a la conclusión, que por otra parte es cierta, de que los votos concentrados en el Partido Popular equivaldría a tener muchos más escaños, yo entiendo que hay gente, o sea, yo sé, mejor dicho, que hay gente en Vox que eso no le gusta. Pero quienes recordamos esta verdad no tenemos la culpa de cómo funciona la ley electoral. Por supuesto que el voto es de cada persona. Y por supuesto, y faltaría más, que cada persona vota lo que estima conveniente, como no puede ser de otra manera. Pero también pasa otra cosa, que es que en función de cómo vote cada persona, eso tiene unas consecuencias o tiene otras, y eso también es evidente. Entonces, que cada cual vote lo que quiera, pero que sea consciente de que un voto dividido, un voto conservador de centro-derecha dividido en 3 partidos, cunde menos en escaños que un voto unificado en el Partido Popular. Entonces, pero eso, perdóname Ana, eso ya se vio en las anteriores elecciones generales. Si todo el voto que obtuvieron PP, Ciudadanos y Vox hubiera ido en una coalición, hoy en día estaría gobernando el centro-derecha en España con 177 escaños, con los votos que hubo en las pasadas elecciones generales del 10 de noviembre. Eso es un hecho. Sin embargo, la dispersión del voto conservador o de centro-derecha en 3 partidos, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que el Partido Popular tuvo 88 escaños, Vox tuvo 52 y Ciudadanos tuvo 10. La suma de los 3 partidos por separado da 152 escaños. La suma de los votos de esos 3 partidos en una coalición hubiera dado 177 escaños, es decir, uno más de la mayoría absoluta. Por tanto, yo insisto, que cada cual vote lo que quiera, pero que cada cual también sepa que en función de a qué lista electoral entregue su voto, eso va a tener más escaños o menos, y mientras el voto conservador esté dividido en 3 partidos, lo que es cierto es que va a seguir gobernando Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. De hecho, ya podríamos tener un gobierno de centro-derecha que hubiera gestionado, por ejemplo, esta pandemia y las consecuencias económicas muchísimo mejor de lo que lo estamos viendo, por ejemplo. César, ¿quién te dice a ti, quién te garantiza que un votante de Ciudadanos va a votar a una coalición PP-Ciudadanos-Vox? Eso no lo sabes. Y es muy posible que un votante de Ciudadanos no quiera votar a esa coalición. Y también es muy posible que un votante de Vox no quiera votar a una coalición con Ciudadanos y con PP. Y es así. Entonces, nadie te garantiza que la coalición vaya a tener los mismos votantes que yendo por separado. Y aquí tenemos el caso recientísimo de lo que acaba de ocurrir en el País Vasco. Ciudadanos y PP ha sido un auténtico fracaso la coalición de Ciudadanos y PP. Han perdido 3 escaños.
y iban coaligados. Pero Ana, vamos a ver. Entonces, hasta cierto punto, y luego hay una cuestión que es importantísimo abordar, que es la abstención. Yo creo que los partidos tienen derecho a intentar, pues por ejemplo, en el caso de la abstención en el País Vasco ha sido del 47%. Han ido a votar 900.000 personas, redondeando, y se han abstenido 800.000. Entonces, la gente se ha echado las manos a la cabeza diciendo que Bildu ha conseguido 22, bueno, lo de Bildu es escandaloso y desolador, pero es que en 2012 tuvieron más votos, aunque tuvieran menos escaños. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad lo que ha ocurrido en el País Vasco es que el constitucionalismo ya no ilusiona, que el constitucionalismo ha defraudado y que la gente que no ha ido a votar no es la gente que es separatista, que es así que se moviliza y va a votar. La gente que no ha ido a votar es la gente que se ha desilusionado con las políticas que han hecho los constitucionalistas. Pero, y Ana, esos son los que se han quedado en casa. Y a esos es a los que hay que volver a motivar y hay que volverles a hacer que confíen en la política y en los políticos. Y en la política nacional pasa igual. O sea, hay que aspirar al máximo. O sea, no hay que ir tapando, poniendo parches. Hay que aspirar al máximo y hay que ser auténtico. Y también hay que ser realista, porque resulta que PP, Ciudadanos y Vox tienen muchas cosas en común, pero luego divergen en otras cuestiones. Entonces, hasta cierto punto, quizá es más sencillo pactar y ceder, como tiene que ceder todo gobernante cuando no tiene mayoría absoluta, a posteriori, sabiendo los respaldos reales que tienes. Pero Ana, empezando por eso último, es que si el voto por separado no te da para llegar a la mayoría absoluta, da igual que tengas diferencias o ya no va a ser necesario que tengas que ceder. ¿Pero quién te dice que yendo juntos vas a tener esa mayoría absoluta? Si me permites, a eso voy. El que haya diferencias entre los tres partidos y que haya que pactar, naturalmente, pero el problema es que en la medida en que se presenten por separado con tres listas diferentes no van a sumar mayoría absoluta y, por tanto, esa necesidad de acuerdo no la va a haber. En segundo lugar, a lo que quiero ir, si me permites, a lo que quiero ir es que tú decías antes que el hecho de que se forme una coalición entre los tres partidos no garantiza que una persona que hasta ahora haya votado a Ciudadanos vaya a votar esa coalición. Tienes toda razón. Es decir, hipotéticamente, no estamos en la mente de los millones de personas que tienen derecho a voto para saber qué votarían si los tres partidos fuesen unidos en una única lista. Tienes toda la razón, eso no lo sabemos. Ahora, pero sí sabemos otras muchas cosas, y es que una persona que vote a Ciudadanos, que vote a Vox o que vote al Partido Popular, evidentemente tendrá muchos matices ideológicos y tendrá una escala de prioridades respecto a qué cosas hacer, respecto a qué cosas hacer antes y qué cosas no, por supuesto. Pero tanto un votante de Vox como un votante de Ciudadanos, como un votante del Partido Popular, entiendo yo, deduzco, intuyo, que lo que no le gusta en absoluto es tener a Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno y a Pablo Iglesias controlando además el CNI y en la vicepresidencia. Y además haciendo una política que es radicalmente al contrario o radicalmente contraria de lo que un votante de Vox, de PP y de Ciudadanos querrían. Es decir, vale, yo por ejemplo, imaginamos una persona que es afín a Vox, ¿vale? Perdón, el Partido Popular a lo mejor representa el 60-65% del ideario de una persona que ahora vota Vox y que hace unos años, por cierto, votaba al Partido Popular. Bien, Ciudadanos, a lo mejor puede ser, para una persona de Ciudadanos, el Partido Popular puede ser, no sé, el 50% del ideario de Ciudadanos. Bien, pero es que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, es decir, el PSOE y Podemos, es el 200% de lo que un votante de Vox y de Ciudadanos y del PP no quiere. Entonces, en política tú tienes dos opciones. Conociendo cómo es el sistema electoral y conociendo cómo es la traslación de votos a escaños, tienes dos opciones. Votar lo que mejor coincide con lo que más coincide con lo que yo pienso, lo cual es legítimo y yo lo respeto, o sabiendo que esa opción por sí misma nunca va a tener opciones de gobierno, por lo menos votar para que no gobierne lo contrario absoluto de lo que yo creo. Tienes esas dos opciones y tú puedes verlo de las dos maneras. Yo voto a Vox porque es el partido que resume al 200% lo que yo quiero. Perfecto, sigue votando a Vox. Pero entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a gobernar el partido que va a hacer el 200% de lo que no quieres.
Entonces, es mucho más sensato hacer una coalición y que la gente entienda que en política muchas veces conviene más obtener el 60% de lo que quieres que tener el 200% de lo que no quieres. Porque las cosas son así, porque la ley electoral es así. A mí me gustaría que se cambiase la ley electoral y que hubiera un sistema, por ejemplo, a 2 vueltas, y que el 70% de los escaños del Congreso se eligiesen en una primera votación, en una primera vuelta, y el 30% de los escaños restantes se eligiesen en segunda vuelta entre el primer y el segundo partido. De forma que ahí sí serían los votantes los que elegirían quién gobierna y no los pactos en los despachos, como dijo Artur Mas en su momento, que lo que no conseguimos en las urnas lo arreglamos en los despachos. A mí me gustaría, por ejemplo, mucho más ese sistema, pero una cosa es lo que a mí me gustaría, o una cosa es lo que yo modestamente crea que es mucho más justo, y otra cosa es que, como dice el refrán, con estos bueyes hay que arar, y la legislación es la que es, y la ley electoral es la que es. Pero es una mentalidad un poco como de perdedor, me vas a perdonar. O de posibilismo, de lo que hay. Bueno, pero es una mentalidad de perdedor, de no confiar en las posibilidades que tiene cada cual. ¿Tú crees que Vox va a sacar Por mayoría ejemplo, absoluta en algún momento? No, yo... ¿Por sí solo? No, ¿verdad? Claro que no. Pues entonces. Claro que no, de momento, pero bueno, luego nunca se sabe. Quedan más de 3 años. Yo no oigo a nadie de la izquierda ni de la derecha no tiene sentido, pero no oigo a nadie plantear que PSOE y Podemos hagan una coalición y vayan juntos a las elecciones porque así tendrían muchos más votos. No lo oigo. Y están gobernando juntos. Y nadie se plantea, y el PSOE probablemente rechazaría de plano que hubiera esa coalición. Y probablemente en el PP también hay un rechazo muy importante a pactar con Vox, probablemente mucha gente... Y en Vox con el PP también, y bueno, me parece claro, igual de mal. Y Ciudadanos con el PP, y Ciudadanos... Pues nada, pues el ejército Pancho Villa, y ya está. Pero es que al final, claro, la democracia también significa el tener un abanico para poder elegir. Luego está, efectivamente, la responsabilidad de los partidos a la hora de, bueno, pues de conformar mayorías para poder gobernar, pero también hay que pensar en que los electores quieren votar al partido que les represente. Hay mucha gente, y te lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir, hay mucha gente que no quiere votar al PP ni en coalición ni sin coalición, que no quieren votar a Ciudadanos ni en coalición, o sea, no puedes obligar a la gente a que vote a una coalición que a lo mejor considera que no le representa. Pero Ana, evidentemente, yo no pretendo obligar a nadie a que haga lo que no quiera. Yo simplemente digo o hablo de las consecuencias de no hacer determinadas cosas. Punto. Mira, quedan 3 años yo respeto, y pico. Sí, pero ¿Qué Ana, hay que hacer estos 3 años, entonces? Cada partido va a defender su estrategia, va a defender sus planteamientos en el Congreso, en las instituciones, y durante estos años lo que tiene que hacer es ganarse la confianza de la gente. Pero Ana, escuchen, hay una cosa que es evidente. El único que tiene opciones reales de poder gobernar, porque por otra parte es el partido más votado del bloque de la derecha, es el Partido Popular. Porque Vox no le va a dar el sorpaso al Partido Popular y mucho menos Ciudadanos. Ciudadanos va camino de ser un CDS bis. Y con el tiempo incluso a lo mejor es absorbido por el Partido Popular, como en su momento lo fue el Centro Democrático y Social del presidente don Adolfo Suárez, por ejemplo. Podría ser ese el caso, ¿verdad? Vox, por la progresión de las encuestas que vamos viendo, no hace más que bajar de los 52 escaños que tuvo en las pasadas elecciones. Eso es así, a fecha de hoy. Tú dices, faltan 3 años para las elecciones, tienes toda la razón. Pero dentro de 3 años nos encontraremos en la misma tesitura o en el mismo debate o tendremos las mismas posibilidades que tenemos ahora. César, y es que, permíteme un momento, por favor, y es que, con independencia que sea hoy o dentro de 3 años, las consecuencias de que el voto de centro-derecha no se una en un mismo partido serán las mismas, porque la ley electoral que tenemos seguirá siendo la misma dentro de 3 años. ¿Y por qué no le pasa eso a la izquierda? ¿Por qué no? Además, en Permíteme un años... inciso, ¿sabes por qué? Porque Podemos y el PSOE por sí mismos tampoco suman mayoría absoluta, pero es que son capaces, tienen la falta de escrúpulos de aliarse con un partido golpista como Esquerra Republicana de Cataluña, tiene la falta de escrúpulos o de moral o de ética o de vergüenza de aliarse con el comando político de ETA en el Congreso, que es Bildu, tienen la falta de escrúpulos, de vergüenza, de moral y de ética de apoyarse en los recogenueces del Partido Nacionalista Vasco. Entonces, esa es la diferencia entre PSOE, por eso no necesitan ir en coalición, porque se pueden apoyar en los partidos que son anti-españoles y que quieren acabar con el régimen del 78. Es que el PP también se ha apoyado en un partido anti-español como el PNV.
durante muchísimo tiempo. Vamos a ver, pero para sacar unos presupuestos. Pero el PP no se ha apoyado en Bildu, y el PP no se ha apoyado en un partido golpista como Esquerra, ni siquiera el PP de Rajoy. El PP ha transferido competencias al PNV a mansalva. Sí, eso es un error, pero el PP de Rajoy. También ten en cuenta eso, el PP de Rajoy, no de Casado. Y el de Aznar. Sí, pero no el de Casado, ya no está ni Rajoy ni Aznar, está un señor que se llama Pablo Casado, entonces no tiene la responsabilidad. Y un partido es, o sea, un partido no puede poner unas puertas herméticas hacia su pasado. Según eso, entonces Zapatero es culpable de la corrupción del PSOE, de Filesa, Malesa, Time Sport, El Gal y Mariano Rubio. Vamos a ver. ¿Zapatero tiene algo de culpa de lo que hizo Felipe González en eso? ¿Verdad? No. Zapatero asume la historia de su partido. Pero no la responsabilidad. La historia. Pero no la responsabilidad. Cualquier persona que forma parte de un partido asume todo lo que significa ese partido. Los partidos, igual que las personas, pues pasan sus épocas mejores, sus épocas peores, y los partidos que han sido los preponderantes hasta ahora, pues tienen bastantes cosas que ocultar y de las que avergonzarse. Entonces yo deduzco que Santiago Abascal es corresponsable de esas transferencias de competencias al País Vasco, puesto que Santiago Abascal fue parte del Partido Popular hasta que se fue. Entonces, hasta que se fue, también. Claro, él formaba parte, él formaba parte de un partido político que hacía una serie de cosas, y si tú permaneces en ese partido político mientras ese partido actúa de una determinada forma política, tú estás asumiendo, estando dentro, lo que hace ese partido. Por eso, precisamente, como él no asumía lo que estaba haciendo su partido, se marchó. O eso, o te quedas dentro para intentar cambiarlo cuando tengas el poder del partido, porque todos sabemos cómo funcionan los partidos políticos. Y, por cierto, dentro de Vox hay gente que también se ha ido porque no está de acuerdo con cómo funciona Santiago Abascal, ¿verdad? Entonces, pero dentro de eso, en el partido... que objetar, porque solo faltaba que te tuvieran que poner un grillete para estar dentro de una organización y ya no te pudieras ir nunca. Que en el Partido Popular hay gente que estar mientras quieras, mientras te sientas cómodo. En el Partido Popular, después de ese infame Congreso de Valencia de 2008, donde Rajoy dijo que a quien no le guste que se vaya al Partido Liberal o al Partido Conservador, hubo mucha gente... Se lo dijo a Esperanza Aguirre. Hubo mucha gente que no se fue. ¿Para qué? Para dar la batalla en cuanto se pudiera. Y quien está hoy al frente del Partido Popular es Pablo Casado, que no tiene, será la herencia de su partido, o será, mejor dicho, la historia de su partido, pero Pablo Casado no tiene responsabilidad, ni tiene implicación personal en las malas decisiones que tomó anteriores dirigentes del Partido Popular, claro que no. Porque eso con la izquierda no lo hacemos, es decir, a Zapatero no le culpamos de la reconversión industrial que hizo el Partido Socialista a finales de los 80, que acabó con la industria en el norte de España, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene Zapatero? Pues no, porque es el PSOE, ya, pues que Zapatero no gobernaba. Y esto la izquierda lo tiene muy claro. Pero es decir, no se pasan las facturas entre diferentes generaciones de líderes. ¿Por qué en la derecha sí? No lo puedo entender. Es como si me dices entonces, bueno, y te voy a poner un ejemplo muy extremo, pero es para que se entienda, ¿no? Es como si me dices, bueno, ahora cualquier persona que se meta en Bildu no es responsable de los asesinatos que ha cometido ETA, ni es responsable de que sus dirigentes no condenen el terrorismo. No es comparable. ¿Por qué no? Porque los fines que, te lo digo yo, porque los fines que persigue Bildu son los mismos que los de ETA. Por eso no es comparable. Un segundo. Cualquier persona que se mete en un partido así está asumiendo lo que es ese partido y lo que significa ese partido y la historia de ese partido. Pero yo te estoy hablando de que una cosa es la historia de un partido y otra cosa es la responsabilidad por las decisiones o los hechos que tomaron dirigentes anteriores. Y estamos hablando en un contexto de partidos democráticos. El partido Bildu, para empezar, Bildu no es un partido, es un comando terrorista que está en las instituciones. Eso para empezar. En segundo lugar, claro, en segundo lugar, tampoco es comparable porque Bildu los fines que defiende son los mismos que los que defendían los que mataban. Por tanto, no es lo mismo. Ya te he dicho que he puesto un ejemplo extremo y que, por supuesto, vamos, nada que ver. Y también te digo, yo no lo estoy adjudicando a Pablo Casado la responsabilidad de los gobernantes anteriores para nada, en absoluto. Eso lo has dicho tú, yo no lo he dicho. Solo digo un debate muy interesante que viene a reafirmar la tesis que les habíamos puesto encima de la mesa. La división entre la derecha parece ser que es irreconciliable, lo cual impide que podamos tener un gobierno de derechas. Yo no creo que la división entre
la derecha sea irreconciliable, ni muchísimo menos. La derecha está colaborando en algunas comunidades en España. En Andalucía está funcionando de maravilla. En Madrid, con sus máses y con sus menos, pues también. Y sirve un poco de contrapeso que haya diferentes partidos y tal y cual. No, yo creo que la derecha puede colaborar perfectamente y que no hay una división irreconciliable. No lancemos ese mensaje a la sociedad. Bueno, ustedes han visto lo mismo que yo. Yo no lo Ponemos considero Vox así. y PP y en vez de criticar los dos juntos al gobierno, lo que hacen es tirarse las piedras unos contra otros. Y seguimos teniendo el gobierno que tenemos. Un gobierno con un presidente Pedro Sánchez que, con la mala imagen que tiene entre nuestros socios comunitarios, se ha pasado el fin de semana en la cumbre europea tratando de conseguir fondos para España, pero nuestros socios no se lo han puesto nada fácil. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.
¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada pero tienes problemas con tu inquilino? ¿Quieres que alguien te ayude en las llamadas que tienes con él y así aclarar los temas para los que tú no tienes tiempo? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar tu renta el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. La poca confianza que el gobierno de Pedro Sánchez genera entre nuestros socios comunitarios nos lo ha puesto realmente difícil este fin de semana en una de las cumbres europeas más largas e intensas que se recuerda. Pedro Sánchez ha tropezado con muchos obstáculos para conseguir fondos, mientras en España la crisis económica se ahonda por los efectos de la pandemia y también, lamentablemente, por la falta de medidas útiles por parte del gobierno. Los empresarios, sin ese apoyo, se enfrentan solos a un mercado retraído y timorato. Tenemos comunicación con Hilario Alfaro, él es presidente de Madrid Foro Empresarial. Señor Alfaro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Cuéntenos, ¿qué tal está funcionando el comercio en Madrid, por ejemplo? ¿Las rebajas han causado el efecto deseado? Bueno, lo que a nosotros nos llega, a Madrid Foro Empresarial, desde luego, estamos, en el mejor de los casos, al 50% del mismo mes del año anterior. Esperábamos ya que después de 2 meses trabajando, desde primeros de mayo, hubiera mejorado, pero no es así, y además una ciudad de Madrid sin el turismo no tiene nada que hacer. Y nos da mucho miedo el próximo trimestre. Como usted bien dice, el turismo, que es el sector más afectado, supone el 25% del PIB de la economía madrileña, puesto que afecta la crisis del turismo no solamente a los hoteles, también a los restaurantes, también a las tiendas, también a los servicios. ¿De qué manera se va a poder solventar esa falta de turistas? Pues desde luego, en un principio no vemos luz al final del túnel, desde luego. Es el primer sector más afectado cuando empieza el COVID y será el último en recuperarse. Y como bien has dicho, el turismo más todo lo que arrastra en Madrid, estamos hablando del 25% del PIB. ¿Se están tomando las medidas? Pues que yo sepa, Barajas es un coladero. Las mascarillas en Madrid, pues somos de las pocas comunidades en que no es obligatoria llevarla en lugares públicos. Yo creo que no se están haciendo los deberes quien los tiene que hacer. Pero desde luego, lo que más nos preocupa hoy es el coladero que es Barajas. Eso en cuanto a medidas sanitarias. En cuanto a medidas económicas, vamos a repasar algunas de las adoptadas por el Gobierno. ¿Qué tal el tema de los créditos ICO? ¿Están dando el resultado y el efecto deseado? Bueno, la verdad es que entre los ICOs y los ERTES, si no fueran por esas 2 medidas, ya estábamos muertos. Los ICOs hay que devolverlos, igual que en otros países ha habido ayuda directa a las empresas. Un empresario alemán ha recibido 6 veces más ayuda que un empresario español. El ICO no deja de ser que un crédito a devolver dentro de un año que ya han pasado 6 meses, o sea que dentro de 6 meses hay que empezar a devolverlo. Y luego los ERTES, pues nos guste o no, ha sido una medida muy positiva para camuflar de entrada el número de parados que vamos a tener en un futuro, para ayudar a la subsistencia de las empresas,
pero ahora mismo hay 2.800.000 personas metidas en ERTE que no sabemos si van a continuar el 30 de septiembre o no. Eso crea una inseguridad jurídica a las empresas y a los trabajadores que yo creo que no nos merecemos, y sería mucho más fácil trabajar 6 meses por delante. Es decir, los ERTE van a durar hasta fin de año. Sería bueno para el trabajador, sería bueno para la empresa. Y en el momento que acaben los ERTE porque no hubiera ese dinero que estamos esperando de Europa, el paro se nos puede disparar a un 40% muy fácil, ¿eh? Los ERTE, como usted muy bien dice, han servido para maquillar el número de parados, pero encierran algunas trampas. La primera, por ejemplo, cada vez que un empresario saca a algún trabajador del ERTE, pero no a todos, se le encarecen las cuotas sociales que paga por el resto de trabajadores que no ha rescatado todavía. Y segundo, los plazos de ejecución que usted ha mencionado. Primero se acababan en un mes determinado, luego se prolongaron a septiembre. La gente está deseando y pidiendo, como usted menciona, que lleguen hasta final de año, pero todavía no se sabe. Eso genera una inseguridad jurídica enorme y una incapacidad enorme de los empresarios a la hora de tomar decisiones. Tienes toda la razón, y la verdad es que tampoco creo que sea tan difícil aplicar el sentido común. Lo que no se está aplicando es el sentido común, ni se está aplicando el dialogar con todos los sectores implicados. Lo que sí está claro es que podíamos copiar lo que están haciendo en otros países y los ERTE van supeditados a cómo vaya la demanda de cada sector. Si se va recuperando la demanda en el sector turístico, pues habrá que ir aflojando los ERTE ahí. Si en el sector comercio está peor, pues habrá que continuar con eso. Prefiero adaptar los ERTE a la demanda y a la recuperación de esa demanda. Tan fácil como eso. Pues no, aquí estaremos hasta el día 28 de septiembre con la angustia de saber si pasa mañana vas a tener que recuperar a todos o no. Y luego de los ERTE de mediados de marzo, como era, a los ERTE de ahora no tiene nada que ver. Las cotizaciones han cambiado, te obligan a 6 meses más de que no puedes despedir a nadie. Oiga, si yo soy el primer interesado en no despedir a nadie, pero si me veo obligado a despedir porque si no es imposible la subsistencia de la empresa, pues lo tendré que hacer. Ustedes, señor Alfaro, desde Madrid Foro Empresarial siempre han pedido al Gobierno que por lo menos les escuche, que escuchen cuáles son sus opiniones. ¿Han conseguido tener una interlocución fluida? No, ni fluida ni no fluida. No la tiene el alcalde de Madrid como para tenerlo nosotros. O sea que no. Desde luego que no. Pero también te podría decir que en la Comunidad de Madrid tampoco ha habido mucha voluntad de escucharnos. Sí tenemos muy buena acogida y con el Ayuntamiento de Madrid. Por algo será que es la administración más valorada y el alcalde más valorado. A lo mejor es porque escucha a Madrid Foro Empresarial. Se lo haría llegar a la presidenta de la comunidad y desde luego al Gobierno. Y si ustedes tuvieran la oportunidad de ser escuchados, ¿qué es lo que pedirían en este momento? Pues hombre, desde luego rebajar los ministerios. Cuando nos llegue ese dinero de Europa, que estoy seguro que nos va a llegar hoy, mañana, seguro que llegan a un acuerdo, desde luego bajar el número de ministerios, rebajar el número de senadores y diputados. Se acabaron las subvenciones para sindicatos, patronales y partidos políticos, bajar el sueldo a los políticos. Aquí de lo que se trata ahora mismo es de salvar la clase media. El país lo mantiene la clase media y hoy la situación nos tiene achicharrados. Tenemos que buscar cómo salir de esa situación, porque si no el paro es que nos va a llegar al 40%, que es la máxima preocupación que tenemos. Hay muchas cosas que se pueden hacer. La tasa de morosidad de las empresas y no digamos de la administración, que en otros países la llaman la tasa de informalidad. Pero aquí la morosidad de la administración es flagrante y eso sí que está haciendo también mucho daño. Se junta un cúmulo de cosas. Usted hace cosa de un mes se mostraba bastante optimista. Decía que a pesar de la gravedad de la crisis, de lo mal que lo estaban pasando, usted confiaba en que la capacidad emprendedora y empresarial conseguiría salir adelante y que la recuperación no sería tan difícil. Ahora, con todo lo que está ocurriendo y que sigan sin escucharles, ¿sigue siendo tan optimista o ve el futuro bastante más negro? Pues no te digo que esté tan optimista como hace un mes cuando hablamos, pero desde luego, por ejemplo, esta tarde, pues la vacuna de Oxford, pues parece que a la segunda dosis da inmunidad total a la enfermedad.
Yo creo que todo el escenario puede cambiar en el momento que tengamos un tratamiento médico para la enfermedad o una vacuna. Y yo creo que estamos muy, muy cerca, por las noticias que han saltado esta tarde con esta vacuna de Oxford, de que estamos muy cerca ya de la vacuna. Y eso puede cambiar el escenario y la realidad que estamos viviendo ahora mismo, ¿eh? Porque ahora mismo lo que más nos preocupa es que haya rebrotes masivos. Ahora mismo ya estamos en 201 o 205 rebrotes en España y no es, España, la economía española no aguantaría un segundo confinamiento, ¿eh? No lo aguantaríamos, ni habría ERTEs ni ICOs que nos salven. Ahora, si ya hay vacuna, a la vuelta de verano puede haber vacuna, yo creo que la vamos a tener, puede cambiar el escenario a ese optimismo que yo te decía el otro día. Efectivamente, las noticias que nos llegaban hoy de Oxford eran bastante esperanzadoras acerca de esta vacuna que efectivamente generaba anticuerpos y que podía ser una solución. Dios le oiga y que efectivamente lo antes posible, posible a la vuelta del verano, tengamos ya esa posibilidad. Don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros siempre por escucharnos. Hasta luego, un saludo. Bueno, don César, ¿qué le parece? Ya ve usted cómo está el tema. Los empresarios están preocupados, no están contentos con las ayudas que han recibido del gobierno, creen que sí, que nos llegarán fondos comunitarios, pero que la poca credibilidad de Sánchez ante los socios está dificultando las cosas y que más vale que confiemos en una vacuna para que no nos tengamos que ver otra vez en otro confinamiento. Sí, porque lo que supondría confiar en Sánchez, en fin, ya se ha visto lo que nos ha costado esa confianza, ¿no? El gobierno lo único que ha hecho ha sido una macropolítica de maquillaje, tanto en lo sanitario como en lo económico. De hecho, por eso precisamente, entre otras cosas, también hasta se ocultaba el ver féretros de los fallecidos, por eso tampoco se han hecho reportajes de los millones de familiares o de los cientos de miles de familiares o amigos de los fallecidos. No hemos visto apenas reportajes en televisión. Aquí, en fin, este era el festival de la repostería en las casas durante el confinamiento y poco más, y de los aplausos en los balcones, mientras miles de personas estaban muriendo, ¿no? Entonces, ahora que ya ha pasado lo peor de lo sanitario, estamos viendo, en fin, una vez que hemos pasado el terremoto, ahora viene el tsunami. Y claro, el problema es que las medidas que ha tomado este gobierno, en puridad, están suponiendo un grandísimo problema para las empresas, porque empresas de todos los sectores económicos que han perdido, como decía don Hilario Alfaro en el caso del comercio, por ejemplo, que apenas están vendiendo incluso en rebajas el 50% de lo que se vendía en el mismo mes del año anterior. Oiga, si se está vendiendo el 50% de lo que se vendía en el mismo mes del año anterior, no se puede mantener el 100% del empleo. Y por tanto, el artificio de los ERTEs podría estar bien en otro tipo de coyuntura económica, pero hay una cosa que es la pura realidad, que es que mientras la demanda siga tan baja, no es realista pretender que las empresas mantengan el 100% de la plantilla. Y eso nos lleva a... Pero claro, eso no lo pueden aceptar porque sería implícitamente reconocer que, que la reforma laboral, por ejemplo, que facilitaba a las empresas adecuar su plantilla a la demanda que tuvieran, que eso es en definitiva lo que permitía la reforma laboral de una forma mucho más flexible de lo que había antes de la reforma laboral, por ejemplo, pues eso sería una enmienda a la totalidad de la ideología de este gobierno. El problema que tenemos en síntesis es que tenemos un gobierno de activistas más que de políticos y que lo que pretenden es imponer su ideología a la realidad. Y la historia de la humanidad nos ha demostrado que cuando hay poderes políticos que en lugar de diagnosticar la realidad para solucionar problemas, lo que pretenden es imponer su ideología a la realidad, al final no hay más que miseria y no hay más que mal resultado de gestión. Porque la realidad es tozuda y porque al final las cosas hay que pagarlas y porque si Pedro Sánchez está en Bruselas o en la Unión Europea, en esta cumbre, pidiendo dinero y encima se presenta con los deberes sin hacer y lo único que ha presentado es un plan de subida fiscal de todas las figuras impositivas, cuando Alemania y Francia e Italia tiene más deuda sobre PIB que España y ha presentado un programa de bajada fiscal muchísimo más grande de lo que ha presentado España, que es cero, porque España no ha presentado ningún plan de rebaja de impuestos, sino de subirlos todos. Y en Europa están diciendo, oiga, o sea que usted nos pide dinero, en primer lugar, no nos dice cuánto gasto superfluo o secundario va a recortar. En segundo lugar, nos presenta un programa de expansión o de incremento de la carga fiscal, que eso va a detraer todavía más la economía, va a destruir las bases productivas, va a fin de cuentas a mermar la recaudación y encima sigue pretendiendo usted que le demos dinero. Y por cierto, encima se presenta a las reuniones sin mascarilla cuando todos la llevan, que todo hay que decirlo. Con lo cual, o sea, es que estamos en la peor de las situaciones posibles.
A mí me ha dejado muy preocupada escuchar a Hilario Alfaro, porque, claro, hablar de un paro del 40% es una tragedia. Es una tragedia. Y a lo que él apela a salvar a la clase media. O sea, es que, claro, al decir... Es que esta crisis la que se va a llevar por delante es a la clase media. Pero cuando estás diciendo que hay que salvar a la clase media, efectivamente, lo que está él pues reconociendo es que la clase media está en peligro, y la clase media es la que sostiene a un país. Entonces, efectivamente, hay que tomar todas las medidas que sea necesario para aliviar a esa clase media, que además, en el caso de los autónomos y de las pymes, que son la inmensa mayoría del tejido productivo en España, son los que generan empleo. Entonces, bueno, pues hay que dar facilidades, no hay que atosigarles con impuestos, no hay que asfixiarles económicamente más de lo que ya están. Claro, pero es que además hay una cosa que es evidente. De los 27 millones de población activa que tiene España, el reparto entre sector público y sector privado está prácticamente en un 51% privado, 50% público. Es decir, unos 14 millones de personas trabajan en el sector privado, que por tanto son los que generan riqueza para pagar el sector público. Claro. Porque aquí muchas veces se habla de que el sector público sale al rescate de o entra para salvar a, pero no, es el sector privado el que rescata todos los días al sector público cuando paga sus impuestos, y es el sector público el que vive del sector privado. Si como resulta de esta crisis sanitaria, el sector privado ahora mismo ha perdido del orden de 7 millones, 8 millones de empleos, de los 14 que tenía, significa que tenemos ahora mismo solamente 6 millones de personas, en cifras redondas tendremos del orden de 6-7 millones de personas trabajando y generando actividad económica. Por tanto, ante esa caída de gente trabajando en el sector privado, lo primero e inevitable es que el sector público presente un plan de ajuste de gasto draconiano, no, claro. Lo siguiente, porque se ha caído prácticamente el 40% del empleo privado que sostiene con impuestos al sector público. Exacto. Y lo que no se puede pretender, a pesar de que sea Sánchez, incluso siendo Sánchez el presidente del gobierno, que es un hombre que vive permanentemente desconectado de la realidad, y que su segundo de a bordo es un hombre que está permanentemente dedicado a imponernos a todos su putrefacta ideología, por cierto, lo que no se puede pretender es mantener un nivel de gasto pre-COVID cuando no tenemos la economía pre-COVID. Ojalá es que fuera pre-COVID. El nivel de gasto no es pre-COVID. Bueno, es más. Se ha elevado muchísimo. Pero me refiero en el despilfarro. Ojalá me refiero en el despilfarro. Pero si ya en el pre-COVID, ya antes Europa nos estaba dando constantes toques de atención acerca del gasto y el déficit. Es que antes del COVID el gobierno hacía caso omiso, pues ahora, lógicamente, con el COVID la cosa ha empeorado todavía más. Lo que ocurre es que, mira, César, tú acabas de decir que la realidad es muy tozuda y tienes toda la razón. O sea, al final, estas gentes que tienen una imaginación desbordada y que se creen que el dinero es un maná que cae del cielo, pues resulta que se están encontrando con que Europa les ha dicho que no les va a dar dinero, que les va a dar créditos. Y que además esos créditos están condicionados a una serie de ajustes y a una serie de requisitos rígidos, porque, oye, tiene todo el sentido. O sea, resulta que hay un país que es, pues, frugal, como los llaman ahora. Responsable, diría yo. Bueno, bien, sí. Y entonces resulta que no tienen déficit, que gestionan bien su economía, y entonces todo el superávit que ellos tienen, nos lo tienen que dar a nosotros, que despilfarramos el dinero. Es que no tiene sentido. Bueno, no, es que, no tiene sentido. Claro, es que este es el cuento de la cigarra y la hormiga, claro. Con la variante de que la cigarra pretende vivir de la hormiga y cuando la hormiga le dice que no, encima la hormiga es una facha y una insolidaria, claro. Exactamente. Es que eso es lo que hay que... Pero es que Sánchez ya antes del COVID aumentó el gasto en 20.000 millones de euros, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual, es cierto que el gasto público no está en niveles pre-COVID, porque antes del COVID ya subió el gasto público, pero lo que no es menos cierto es que si Sánchez de una vez por todas no baja o no sale de su país de las maravillas particular, con Alicia o sin ella, que me da igual, pero mientras no salga de ahí y no descienda a la realidad y se dé cuenta de que si el sector privado está prácticamente afectadísimo o su productividad ha caído del orden del 40-50%, Sánchez no puede pretender encima no solo no bajar impuestos, sino encima subirlos. Es que de verdad, o sea, es que esto va a suponer, si ya tenemos un consumo detraído, con mayor carga fiscal, por ejemplo, en el IVA,
¿Cuánta gente va a seguir manteniendo el consumo de la poca que estaba dispuesta a consumir lo mismo? Porque Claro, ahora mismo en esta situación muchísima gente dice, pues todos los gastos que no sean imprescindibles Exacto. fuera, y no salgo a comer, y no salgo al cine, y no, aparte por lo sanitario, o no me cambio de coche, o no compro más ropa, o no hago no sé qué. Hay que fomentar el emprendimiento y controlar al máximo el gasto superfluo. Y la cuestión de los subsidios vitales, etcétera, etcétera, pues eso tendrá que tener un periodo limitado de tiempo en el que se aplique, pero después lo que hay que hacer es eso, fomentar que las personas por sí mismas sean capaces de ganarse la vida. Y fomentar la contratación y dar ayudas directas a los empresarios, en fin, Exactamente. muchísimas cosas, deberes por hacer que no se están haciendo en España, en donde solamente se habla eso de conseguir fondos de Europa, pero no se están tomando medidas desde el gobierno, de recortes de la propia estructura del gobierno y el peso del Estado, de fomento de esa contratación. El problema económico es el subsiguiente en el que ya estamos sumidos cuando ni siquiera hemos todavía resuelto el problema sanitario. Pero mientras tanto, siguen pasando cosas. Por ejemplo, los independentistas de Cataluña, con pandemias o sin pandemias, siguen a lo suyo. Ya saben ustedes que el juez de la Mata ha decidido que hay que juzgar a toda la familia Pujol, a Jordi Pujol, a su mujer Marta Ferrusola y a sus 7 hijos por organización criminal. Mientras tanto, la Generalitat ha excarcelado a los presos condenados por sedición, aplicándoles un tercer grado simplemente porque ellos tienen las competencias en materia de cuestiones penitenciarias sin que hayan cubierto pues, los requisitos legalmente establecidos. Y los independentistas, como les digo, siguen a la suya. Pero hoy queremos hablarles de un libro muy interesante, El por qué Cataluña no será independiente. Es que no lo va a ser. Isidre Cunill nos lo explicará después de una pausa. ¿Cuáles son esos motivos? España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.
¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.